adultos, varones y... Bienvenidos a Cantabria de cerca. Hoy vamos a hablar de uno de esos conceptos que parecen sencillos a simple vista, pero no son tan fáciles de entender. Se trata de la reputación y para ello contamos hoy con un experto precisamente en esta materia en comunicación. Ricardo Gómez, director de comunicación y también, como decía, experto en esta materia. Bienvenido a Popular Televisión. Muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, Ricardo, estás aquí en Cantabria porque has estado participando en unas jornadas junto a la COE, en la que habéis estado hablando precisamente de esta reputación junto a la COE, comentaba, pero también a DIRCOM. Cuéntanos qué es DIRCOM exactamente. Pues mira, DIRCOM es la Asociación de Directivos de Comunicación que agrupa en España, en toda España y aquí también obviamente en Cantabria, a todos los expertos profesionales del mundo de la comunicación, puede ser comunicación empresarial, también comunicación institucional, comunicación política, y que básicamente pues, está conformado por en torno a 1000 personas en toda España que nos dedicamos en grandes empresas o medianas empresas o instituciones a esta profesión. Muy interesante, desde luego, esta asociación la acabamos de conocer, pero nos gustaría conocerla más en profundidad. ¿Por qué se unieron y por qué crearon DIRCOM? Pues mira, la asociación se fundó yo creo que hace ya casi 30 años y se creó con la intención de promover la relevancia de la función de la comunicación en las organizaciones. Es decir, que cada vez es más importante, vamos a hablar de reputación, pues justamente tener a alguien en la dirección de las compañías que gestione la reputación y que entienda que la reputación de una organización es lo más relevante, es el activo más importante que tiene esa organización, porque en función de ella toman decisiones, pues por ejemplo, si estás en un mundo político, los votantes, los ciudadanos, si estás en el mundo de la empresa, los clientes o los empleados o los inversores. Y eso se creó para darle esa importancia y sigue habiendo muchas organizaciones en las que la comunicación pues no está en los comités de dirección, no tiene la relevancia suficiente. Parece mentira, ¿no? En el siglo XXI es el siglo absoluto de la comunicación y de la comunicación digital, que no se entienda esto, ¿no? Bueno, pues todavía no se entiende y la asociación lo que busca es seguir promoviendo la importancia de la comunicación también hoy en el siglo XXI. Estamos hablando de comunicación, de reputación, pero cuando queremos definir reputación, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Pues nos referimos al juicio, la opinión, la percepción que tienes de algo de alguien. Es tan simple como qué opinas, cuál es tu opinión de fondo sobre una persona, sobre una región, puede ser Cantabria, por supuesto, sobre España, sobre Santander como ciudad, o por supuesto sobre una compañía, sobre Apple, sobre Iberdrola, sobre Viesgo, que es una compañía de aquí de Cantabria muy importante. Es decir, ¿qué opinión tienes de ello? Lo que pasa es que esa opinión varía en función del interés o la expectativa que tienes, ¿no? Si tú eres un empleado, lo que esperas de una empresa es una cosa. Si tú eres un cliente, lo que esperas es otra cosa. Si tú eres un inversor, un accionista, esperas otra cosa. Si tú eres un ciudadano de Cantabria y vives en Santander, esperas una cosa del gobierno regional. Si vives en un pueblo, esperas otra. Hay cosas que son comunes en las expectativas, pero otras que son diferentes. Y esas visiones diferentes y expectativas diferentes hacen también que las percepciones no siempre sean exactamente igual. Gestionar todo ese mundo es más fácil decirlo que hacerlo, es complejo y por tanto ahí está justamente la complejidad de la gestión reputacional, saber qué piensan todos aquellos que son relevantes para ti, sobre ti y a la vez saberlo gestionar y de vuelta, bueno, pues saber darle las cosas que necesitan y a través de la comunicación en la manera o la forma en que las necesitan escuchar o conocer, ¿no? Valores como credibilidad, como confianza, forman parte de la reputación, pero no son sinónimos. No, la confianza es un elemento muy importante que configura la reputación. Tú no puedes tener una buena reputación si no confías, o alguien no puede tener una empresa una buena reputación si sus grupos de interés, sus públicos, no opinan, no tienen confianza suficiente de esa compañía. Pero no es exactamente lo mismo. La confianza es lo que yo te otorgo. Yo te genero confianza en función de cómo hago las cosas y de qué cosas hago, y tú de vuelta, que eres quien me percibe, me percibes bien o mal, en función de esa confianza que sea capaz de generar. Pero luego también hay elementos de contexto, ¿no? Una misma cosa, una misma persona, una misma empresa no es percibida igual en el tiempo. Incluso esta región, Cantabria, la visión que había de Cantabria hace casi 40 años, cuando empezó el mundo de las autonomías, era una comunidad autónoma nueva, que casi incluso creaba un nombre nuevo que no existía, no se había utilizado nunca, que era Cantabria, que está aquí en el norte y que era pues una región bastante poco desarrollada, muy rural. La visión de Cantabria, 40 años después, en pleno 2022,
ha evolucionado, sí, habiendo aspectos todavía a mejorar, que están ahí del pasado, otros que son buenos del pasado, que se tienen que mantener, pero otros que están modificándose, por ejemplo, con un cambio de estructura económica, poco a poco con más empresas tecnológicas, con empresas de servicio más modernas, no solo hostelería, que está muy bien, y turismo, o turismo rural, sino con una evolución también de esos sectores, con una capacidad de retener talento propio de gente joven que se queda a trabajar aquí más importante. Entonces, Cantabria ha sido capaz de cambiar la percepción que había en torno a ella, ha sido capaz de generar más confianza y, por supuesto, tiene más credibilidad, por utilizar el término que me preguntabas antes, en la medida en que ahora puede decirle a la gente joven, por ejemplo, de esta región: oye, a lo mejor no puedes encontrar lo que vas a encontrar en Madrid, o a lo mejor si te vas a Palo Alto, a Stanford a estudiar, porque eres un súper tecnólogo y te quieres ir a Estados Unidos, pero puedes encontrar oportunidades que no solo significan trabajar en el campo con las vacas, sacando leche y haciendo queso, o estando en un hotel aquí en Santander, por ejemplo, o en cualquier ciudad turística de la región, atendiendo a los clientes, que está muy bien, pero a lo mejor no es tu aspiración. Esa credibilidad, para poderlo decir ahora, también tiene que ver con tu reputación, es decir, con ese cambio en la percepción de lo que puede ofrecer una región como Cantabria, sobre todo a la gente local, ¿no? La gente que es de aquí o sois de aquí, ¿no? Teniendo en cuenta que la reputación es un valor más abstracto, ¿es posible medirlo de una manera científica? Sí. De hecho se mide, científica en el sentido no de la ciencia como se mide... No ciencias puras, claro, pero sí, dentro correcto. de las ciencias sociales hay otras formas de medir. Sí, son las técnicas que se utilizan de la sociología y la psicología, que todos conocemos, por ejemplo, en la política, las encuestas políticas. Nosotros lo que hacemos es investigación con encuestas y también investigación cualitativa sobre la reputación de una empresa, es decir, qué piensan sus clientes, qué piensan sus empleados, qué piensan sus inversores, qué piensan sus competidores, qué piensan sus proveedores. Luego hay una serie de modelos que nos permiten medir eso no en el aire, no es solo que te pregunte ¿qué te parece bien, mal, eres muy simpática esta empresa, te cae mal?, sino que luego preguntamos sobre aspectos concretos, cómo gestiona su política de recursos humanos, cómo gestiona su política comercial, cómo es de íntegra y ética a la hora de relacionarse con sus clientes y con el resto de públicos o grupos de interés, cómo es desde el punto de vista de las políticas de sostenibilidad medioambiental pero también social, cómo es el gobierno de esa empresa, cómo es el CEO, el líder de esa compañía. Todo eso lo medimos y lo conectamos con... Y en función de esa percepción, ¿usted está más dispuesto a comprar a esa empresa? ¿Está más dispuesto a trabajar en ella si usted es un empleado? ¿Está más dispuesto a recomendarla? Si tiene una crisis, ¿está dispuesto a defenderla en las redes sociales? Porque vemos realmente lo que tú percibes o opinas de algo, de alguien, en función de lo que estás dispuesto a hacer. Y todo eso lo conectamos y entonces somos capaces de hacer una estrategia de reputación para mejorar la reputación de esa empresa. Uno de los temas que comentabas ahora mismo, temas redes sociales, ¿qué importancia tienen para afianzar la reputación? Empresas, medios de comunicación, políticos, ¿se utilizan en todos los sectores? Absolutamente, ¿no? En la medida que las percepciones cada vez más están basadas en lo que la gente lee de los propios grupos políticos o de las empresas o de lo que dicen de terceros, que es mucho más importante en la reputación, como sabemos, la gestión de lo que se está diciendo en las redes sociales es muy importante. Obviamente, dependiendo de la empresa, del político, del partido, de la región, de lo que sea, pues será más importante una red social que otra, será más importante, por ejemplo, las reviews, ¿no? Las reseñas que hace la gente en Google, que cada vez están creciendo más. Si estamos en el mundo de la medicina, pues será muy importante el TripAdvisor de los médicos, que es Top Doctors, por ejemplo, es decir, que cada cosa tiene su territorio, su contexto, ¿no? Pero es muy importante, insisto, porque cada vez más la gente se hace una idea de lo que son las cosas a partir de lo que está viendo directamente en el mundo digital. Han cambiado mucho la sociedad, pero ¿qué reputación tienen actualmente los medios de comunicación tradicionales, lo que ha sido toda la vida los mass media? ¿Siguen teniendo esa misma importancia, ese mismo papel, o con las nuevas tecnologías, precisamente la de las redes sociales, están quedando un poco obsoletos? Las dos cosas, es decir, evidentemente hay una, sí, es una paradoja, pero sí, evidentemente hay una obsolescencia en la, si queremos, no solo tecnológica, sino aplicada a esto de la confianza que generan los medios tradicionales en una parte importante de la población, sobre todo la gente más joven, aunque no solo. Eso es cierto, pero hay una cosa muy curiosa, que es que si tú piensas, por ejemplo, todos los espectadores que nos están viendo piensan en lo que están compartiendo, por ejemplo, en WhatsApp, o lo que están compartiendo en las redes sociales, en Facebook, Instagram no, porque es más bien fotos, imágenes, pero en LinkedIn incluso también, en temas profesionales, o en Twitter, por supuesto. La base más importante, creo que es un estudio americano hace 2 años que habla que creo que es un 84% de los contenidos que comparten la mayoría de redes sociales, incluyendo WhatsApp como red social, tiene un origen en los medios de comunicación tradicionales en sus versiones digitales. Otra cosa es que los medios de comunicación tradicionales no tienen la capacidad todavía, algunos lo han mejorado, de poder monetizar eso. Pero es verdad que los contenidos y las informaciones, no todas, pero muchas de ellas que generan la conversación en el mundo digital, tienen su origen en medios como este tradicionales, en televisión y por supuesto en radio y en los periódicos digitales.
¿Cuántas veces recibimos noticias del Confidencial, del Mundo, del Diario Montañés, vídeos de esta televisión Popular TV, sí, de televisiones nacionales, de radios, de cortes? ¿Qué está haciendo hoy con los podcasts? Son en el fondo programas de radio en versión autorrealización, pero es que hay muchos cortes también de radio que te envían, que son cortes de 10 segundos de no sé qué broma o de no sé qué cita, de no sé qué político, no sé qué frase que ha sido polémica. El problema, insisto, es que los medios no tienen capacidad tradicionales de monetizarlo, pero el contenido sigue siendo relevante porque la conversación se fundamenta, no todo, pero sobre todo en lo que producen los medios de comunicación. Hay un estudio muy interesante de Kantar Media que sacó el año pasado diciendo que durante la pandemia la gente se había vuelto para buscar información, claro, a los medios. Sí. Estábamos hablando de que se había disparado las visitas a los medios. Sí. ¿Han podido mantener ese nivel que pedía la gente? En general hemos podido mantener, porque en este caso nos tendríamos que incluir. Nos toca. Habría que ver, ¿no?, el estudio de Kantar 2 años después, ¿no? Al final hay que tener evidencias, ¿no?, como dicen los médicos también, ¿no?, evidencia empírica. Si me preguntas mi opinión y mi sensación, yo creo que más que antes de la pandemia, 2 años después, pero menos que probablemente cuando se hace ese estudio. ¿Por qué? Porque ese estudio probablemente refleja un momento que fue sobre todo el del confinamiento, en el que la gente estaba mucho más en su casa, por tanto el consumo de la televisión, como esta televisión, pues es más fácil, aunque no solo si estás en casa, es más difícil consumir, no tan fácil en digital, depende. Y luego también porque hubo un cambio en la búsqueda de qué fuentes eran creíbles y porque las instituciones públicas tuvieron que tomar el mando, evidentemente, en una crisis sanitaria internacional, y por tanto lo que era evidente es que era mucho más importante escuchar qué es lo que decían las instituciones públicas a través de los medios. Recordemos las sabatinas intempestivas, que diría alguien, de lo que estaba diciendo, por ejemplo, el presidente Sánchez cada sábado por la tarde. Es decir, todo el mundo enchufaba la tele en las diferentes televisiones que lo daban en su casa, escuchando. ¿Por qué? Porque la decisión de si las mascarillas sí o no, lo de ayer en España que se pudo empezar a utilizar, podido empezar a no utilizar mascarillas incluso en interiores, pues es una noticia que sobre todo quien te la ofrece son los medios tradicionales, ¿no? Las redes conversan sobre eso, pero no son las que lanzan ese mensaje. Y eso es una cosa muy del momento. En la medida que la pandemia vaya remitiendo, que la gente ya no está casi en las casas o está como lo estaba hace 2 años, probablemente eso se vuelva a acomodar. Ahora, yo creo que todavía estamos un poquito mejor que no en 2019. Nosotros teníamos nuestra versión, era el presidente Miguel Ángel Revilla los domingos. ¿Ah, sí? Después de las conferencias de presidentes le teníamos compareciendo todos los domingos durante la pandemia para comentar la actualidad, para comentar cómo iba la situación y de qué había hablado con Sánchez. Así que también teníamos bastante trabajo. Pero ¿cómo afecta? También hay otro fenómeno muy interesante. ¿Cómo afecta la reputación de los medios de comunicación cuestiones como las fake news, esas campañas de desinformación? Porque últimamente proliferan cada vez más y cada vez son más difíciles de captar. Yo creo que lo que más ha afectado a la reputación de los medios de comunicación desde el inicio del mundo digital, hace 20 años, y sobre todo en el mundo fake news hace unos 10 años, fundamentalmente, es que los medios de comunicación tradicionales han hecho un cierto seguidismo en las formas de hacer desinformación. Siempre pongamos el ejemplo, todo el mundo conoce en el periodismo de The Guardian, en España el Confidencial es un buen ejemplo de eso en medios, digamos, digitales. El Guardian tiene su edición, es un medio, como sabemos, que viene del mundo del papel y tiene una edición digital muy potente en todo el mundo, que es, oye, si yo voy a leer The Guardian o voy a leer el Confidencial, por decir esos 2 ejemplos, seguirlos, y me encuentro el mismo tipo de desinformación o de mala información o de campañas absolutamente fake que me voy a encontrar en las redes sociales o en medios creados por grupos políticos o empresariales por su cuenta, pues van a perder credibilidad justamente esos medios y por tanto mi percepción, la reputación de esos medios a mis ojos como ciudadano va a ser muy inferior, ¿no? Va a ser bastante peor. Eso, en el corto plazo, a veces, ¿sabes?, puede tener Yo entiendo que los medios hayan visto la forma de decir, oye, si aquí están ganando dinero estos señores, nosotros tenemos que hacer lo mismo para ganar dinero también. Pero yo creo que lo que nos estamos dando cuenta con los años es que eso deja un hueco importante, que es la función del medio de comunicación serio, hecho por periodistas que tienen años formados y que intentan, bueno, con sus líneas ideológicas de cada medio, que es normal, ofrecer una información creíble. Yo creo que recuperar eso es una forma en la que muchos medios van a ir encontrando, si saben monetizarlo, claro, hay que buscar fuentes de ingresos, su buena reputación. Si los medios tradicionales que han hecho ese viaje erróneo hacia una especie de cultura un poco fake news siguen tratando la información de una manera poco rigurosa, a mi juicio el futuro que les queda por delante es más que dudoso, ¿no?
Y pedir perdón cuando nos hemos equivocado es una cosa durísima para un periodista decir, me he equivocado, esto no era así, he dado un dato que no era, pero pedir perdón es bueno para la reputación o todavía nos afecta duda. más. No, yo creo que pedir perdón cuando la crisis es pública y notoria y es conocido que alguien se ha equivocado y no lo ha reconocido, el no hacerlo es perjudicial, porque al principio en cualquier crisis siempre lo que se pone en duda es justamente la credibilidad. A partir de la credibilidad, lo hemos dicho antes otra vez, la confianza y de ahí la percepción o la reputación. Si tú eres capaz de empezar a recuperar la credibilidad, vas a empezar a recuperar la confianza. Si eres capaz de recuperar la confianza, vas a empezar a recuperar la percepción o reputación en torno a ti. Y para eso es fundamental que tú digas, oye, yo me he equivocado por esto, no hace falta que digas no volverá a ocurrir, esto ya sabemos que tiene una mala lectura en los últimos años en la historia de nuestro país. Esa frase ya no es muy adecuada. Esa no hay que utilizarla, pero sí que hay que decir que esto ha sido así. Y que por tanto este error es debido a esto y que obviamente también, claro, depende de quién comete, qué periodista y qué medio comete el error. Si estás cada día haciendo eso, pues ya no es creíble. Si en general haces buena información y te has equivocado un día y sigues haciendo buena información al día siguiente, eso al final lo vas a recuperar. Yo creo que sí, fíjate que dices los periodistas, nos cuesta mucho. Pues, imagínate cuando un médico o alguien se equivoca, lo que significa. Nosotros tenemos una influencia, las personas que dedicamos a la comunicación, pero tampoco ponemos en principio normalmente en riesgo la vida de las personas, por tanto reconocer ese error no debería ser una cosa tan traumática para un periodista en absoluto, ¿no? Y es, por ejemplo, el caso de, lo estamos viendo, del presidente del primer ministro de Reino Unido, que está ahora en una campaña para pedir perdón. ¿Sería algo equivalente? Sí, es equivalente. La cuestión es si va a llegar vivo a las elecciones próximas en el Reino Unido y si va a repetir, ¿no? La pandemia ha dejado un gran daño, ¿no? Ha dejado un daño importante en la reputación de los gobiernos y de los presidentes o primeros ministros. Lo vimos en el caso de Trump, que hizo, yo creo, una mala gestión al principio de la pandemia, que luego intentó modificar, ¿no? El famoso tema de las mascarillas y de que el virus chino y de no tomarse excesivamente en serio lo que estaba significando al principio el virus. Vamos a ver qué pasa, pues nada, estamos el jueves, el domingo, ¿no? Las elecciones de Francia, que las tenemos aquí a la vuelta de la esquina, la segunda vuelta, vamos a ver. Y yo creo que en el Reino Unido, no sé si me vas a preguntar también por España, pero en el Reino Unido me da la sensación de que la campana de la guerra de Ucrania le permitió salvarse de la dimisión, que ya estaba casi forzada a finales del mes de febrero, principios de marzo, pero no recuerdo cuándo son las elecciones en el Reino Unido, las próximas elecciones generales o legislativas, pero mi intuición me dice, y mi experiencia en el mundo también de la política, que va a tener una reelección difícil, ¿no? Y que probablemente no repita como primer ministro. Sí que te quiero preguntar por España, porque España ha estado estos años muy marcados por la pandemia. ¿Cómo nos ha afectado la reputación como país global con estos gestores de pandemia? Yo no tengo la percepción, hablando con compañeros de profesión a nivel europeo, ¿no? Es con quien hablo más en Reino Unido, en Francia, no tengo la sensación de que se haya percibido la gestión del gobierno de España como una gestión especialmente, mejor dicho, peor, ¿no? o menos positiva de la pandemia que otros países, ¿no? No hemos tenido en el conjunto, ¿no? de los 2 años y especialmente el primer año unos datos peores, más bien al contrario, ¿no? Y yo creo que al revés, ha sorprendido no tanto por la gestión del gobierno, sino por los españoles, por un tema de mentalidad, de cómo nos ven desde fuera, un poco anárquicos y poco disciplinados, que en general el cumplimiento de España ha sido muy alto. Si cogemos el dato, por ejemplo, de la vacunación, es un dato muy alto, ¿no? Nosotros no tenemos los índices de no vacunación que tienen, por ejemplo, aquí al lado en Francia, ¿no? Hablamos de las presidenciales del domingo, no tenemos un nivel de rechazo de negacionistas como hay en Estados Unidos también, incluso en el Reino Unido, aunque menos, y en Alemania también. Por lo tanto, yo creo que es positivo. Otra cosa es la visión de los españoles sobre la gestión de su gobierno, ¿no? Es muy difícil, o sea, hay que reconocerle, Pedro Sánchez y gobierno al margen actual, cualquier gobierno que hubiera gestionado esa pandemia, creo que decía de otros gobiernos de todo el mundo, sales dañado. Es muy difícil porque es un tema muy duro humanamente y donde se han visto 20.000 posibilidades, donde sabes que todo el mundo, ¿no? Más en España, que hay un bar, ¿cómo es aquello? Un pueblo, un bar, un habitante, un bar, pues un habitante una opinión. Entonces ya en la pandemia, pues 200.000 opiniones. Yo creo que lo más importante para Pedro Sánchez y para el gobierno es el resultado económico de la pandemia y los efectos económicos, porque es donde se va a producir las próximas elecciones generales, sean adelantadas este año o el año que viene o a principios del 24, que es el término final de las elecciones, cuando se tendrían que celebrar. ¿Y qué pasa
con el empleo, qué pasa con la economía, qué pasa con la inflación. Eso ya lo estamos viendo estos últimos meses, es lo que va a ser más relevante. Pero claro, todo eso tiene pero tiene una cierta implicación desde el punto de vista de la gestión de la económica de la pospandemia. Por ejemplo, el tema de los fondos, por ejemplo, el tema de los PERTES, de los ERTES, todo eso yo creo que va a ser elemento fundamental. O sea, él no va a perder las elecciones por si puso las mascarillas antes o no, o las dejó de quitar ahora, ayer, o si no sé cuánto, lo va a perder por si la gestión económica de todo eso al final ha sido más o menos positiva comparado con otros países, ¿no? Y teóricamente, según el calendario, antes de las elecciones generales tendremos las regionales y autonómicas. ¿Cómo veis la situación aquí en Cantabria con el presidente regional Miguel Ángel Revilla? Porque también, igual que les ha pasado a todos los presidentes, ha tenido una legislatura marcada por el COVID y complicadísima. Muy complicada, ¿no? Yo creo que hay imágenes que seguramente él le gustaría borrar del imaginario colectivo, porque en ese contexto era lo peor que se podía hacer o de la manera en que lo hizo, ¿no? Creo, me da la sensación, yo no vivo en Cantabria, ni soy cántabro, pero por lo que he seguido, ¿no?, con la gente de Cantabria que conozco, los medios, por supuesto, las redes sociales, y verlo a él, que es omnipresente, ¿no?, a nivel nacional, está claro, me da la sensación de que él ha perdido reputación, me da la sensación de que cuando él empezó hace ya bastantes años en la presidencia del Gobierno Regional de Cantabria, era alguien bastante más popular, justamente, era una persona que conectaba más con el cántabro medio. Es normal que haya un deterioro, los años siempre deterioran las relaciones y por tanto es normal que el votante y el ciudadano lo perciba peor, pero especialmente en ese contexto algunas reacciones y algunas medidas también, creo que ha sido muy polémico también en otras comunidades también, pero en Cantabria pues unas medidas excesivamente, a mí le pasó al presidente Feijóo, que ahora está dirigiendo el Partido Popular en Galicia, ¿no?, medidas muy restrictivas, muy pensadas para una población pues efectivamente más envejecida en el norte de España, con más miedos al tema sanitario, con más enfermedades de base, pero en cambio en el otro lado todo lo que tiene que ver con la restauración, con los negocios, con la dificultad de apertura, que es donde salen esas imágenes suyas en alguna situación en la que le encontraron y que fue criticado, ¿no?, porque estaba haciendo algo mejor que no era como Johnson, lo que estaba, digamos, convirtiendo en norma a través de su Consejería de Sanidad. Eso daña mucho esa capacidad de la coherencia, que es muy importante entre lo que haces y lo que dices. En la reputación es muy importante la coherencia entre lo que haces y lo que dices, ¿no? Yo la expectativa, viendo algunas encuestas que he leído en estos últimos meses en Cantabria, es que puede tener dificultades para ganar las elecciones. No tengo claro para formar gobierno, si es que se presenta, que no sé si lo ha anunciado o no. Bueno, oficialmente claro. No sabemos nada, eso es muy presente. Todo el mundo supone que se quiere presentar, pero bueno, también dependerá de que él pueda, de salud. Estamos hablando también de una persona mayor. Sí, bueno, está muy en el aire, la verdad, son muchos factores los que influyen. Yo diría que si tuviese que apostaría porque Miguel Ángel Revilla, creo, no va a ser presidente a partir del mes de mayo del año que viene. Bueno, una opinión desde luego muy arriesgada, porque le tenemos muchos años aquí de presidente. Sí que es cierto que ha tenido una campaña de comunicación para transmitir esa imagen muy concreta. Ha querido dejar siempre esa situación de cercanía con la Cantabria más rural, con la Cantabria más profunda, representando los valores que se supone que tiene que tener la comunidad. ¿Eso es bueno, malo desde el punto de vista de la comunicación o depende? Desde el punto de vista de la comunicación en su estrategia, supongo que es bueno, ¿no? Supongo que por eso lo han hecho, ¿no? Desde el punto de vista de la reputación, insisto, en su momento yo creo que era más bueno, me da la sensación de que cada vez es un activo menos utilizable a nivel de movilización electoral, ¿no? Es decir, que al final ese activo se agota, porque también van saliendo otros aspectos de personalidad que son muy importantes. La reputación se basa en la personalidad y la capacidad de alguien. La personalidad en el caso de Revilla era potente en la medida que conectaba con el cántabro medio, más rural, si quieres, no tanto de la capital de Santander, sino más de las poblaciones más semiurbanas o rurales, ¿no? Es también la Cantabria importante, ¿no? Es una comunidad uniprovincial con mucho ámbito semiurbano rural. Pero yo creo que esa conexión la ha perdido. Yo no habría tenido una sobreexposición mediática a nivel nacional tan importante, porque me da la sensación, hablando con muchos cántabros también me lo dicen, que parece que ha dejado de tener el foco tanto en Cantabria y que parece que esté más preocupado de vender libros o de salir en la sexta noche. Y eso, si yo voto en Cantabria y lo que me interesa es que mi presidente, que es lo que parece que ha hecho muy bien en los primeros años, pues oye, consigue cosas para Cantabria, consigue arañar, ¿no?, en esas visitas en el taxi a Zapatero, ¿no?, en la Moncloa hace muchos años y regalando anchoas por todo Madrid, pues consigo que poner a Cantabria en el mapa y a la vez que haya decisiones de inversión importantes que ayudan a la región.
Eso es lo que te pido, esa es la expectativa, ¿no?, que tiene el cántabro, es lógico, ¿no?, el ciudadano medio de Cantabria. No tengo la expectativa de que estés vendiendo libros y estés a lo tuyo. Y ese límite de estar a lo mío o a lo tuyo es peligroso haberlo saltado. Y no sé en qué momento, si es que lo ha hecho, yo creo que sí, en qué momento eso lo saltó, pero en el momento que lo saltas es difícil de volver atrás. Bueno, Ricardo, pues con este mensaje nos vamos a despedir. Vamos a ver qué es lo que pasa en el futuro y con las elecciones, que el año que viene, desde luego, va a ser bastante interesante. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Popular Televisión. Gracias a vosotros por haberme invitado y un placer estar aquí en Popular Televisión y en Cantabria. Y muchas gracias también a todos ustedes que nos están viendo. Ya lo saben, Ricardo Gómez, experto en comunicación, experto en reputación, sobre todo ese concepto tan importante para cualquier aspecto de la vida. Nosotros nos despedimos. Recuerden, Cantabria de Cerca vuelve el próximo martes y en este caso nos trasladaremos a hablar de las estrellas.